Robert García comenzó su análisis señalando el mayor enemigo de Andy, que no es precisamente el jab de Usyk, sino su entorno y su enfoque. Tras alcanzar la cima contra Anthony Joshua, la vida de Ruiz cambió drásticamente. García advierte que para pelear contra alguien del calibre técnico de Usyk, Andy no puede permitirse ser un boxeador de medio tiempo. El consejo. García enfatiza que Andy debe alejarse de las distracciones de la fama y los lujos que lo rodearon tras su victoria en Nueva York. Usyk no descansa. Usyk no celebra antes de tiempo. Es la premisa. La advertencia. Si Andy llega a un campamento pensando que su pegada natural será suficiente, Usyk lo expondrá y lo retirará mediante una clase maestra de movilidad. Andy tiene las manos más rápidas en la división de los pesos pesados, incluso más rápidas que las de Usyk. Pero la velocidad de manos no sirve de nada si las piernas no te llevan a donde está el objetivo, señala García. Un punto crítico en esta primera parte de sus advertencias es el estado físico. Robert García es claro. Andy no necesita estar delgado, necesita estar atlético. Contra Usyk, cada kilo de grasa de más es un segundo de ventaja para el ucraniano. La advertencia es tajante. Si Andy sube al ring con el peso que tuvo en la revancha contra Joshua, la pelea será un monólogo de Usyk de principio a fin. Robert García profundiza en el choque de estilos. Para el reconocido entrenador, la pelea contra Oleksandr Usyk no es una batalla de fuerza bruta, sino una partida de ajedrez a una velocidad frenética donde Andy Ruiz Jr. corre el riesgo de quedar congelado por el ritmo del ucraniano. Uno de los puntos más críticos que García subraya es la condición de zurdo de Usyk. Andy Ruiz ha demostrado ser letal contra ortodoxos, como Joshua, pero Usyk es un maestro de los ángulos. La advertencia de Robert García advierte que Andy tiende a quedarse estático frente a los zurdos que tienen buen movimiento de pies. Si Andy intenta perseguir a Usyk en línea recta, se va a cansar para el cuarto asalto y recibirá golpes que ni siquiera verá venir, explica el entrenador. El consejo táctico. El consejo es claro. Ruiz debe trabajar obsesivamente en su juego de piernas lateral. No se trata de correr tras Usyk, sino de cortarle el ring y obligarlo a intercambiar en la corta distancia, donde la velocidad de manos de Andy sigue siendo superior a la de cualquier peso pesado en el mundo. Robert García conoce bien el metabolismo de Ruiz. Advierte que el estilo de The Destroyer requiere ráfagas explosivas de 3 o 4 golpes. Sin embargo, Usyk lanza un volumen de golpes constante, jab, finta, que no permite que el oponente se asiente. El problema no es si Andy puede noquear a Usyk, el problema es si puede encontrarlo. Usyk te hace fallar por centímetros y esos fallos te roban el aire más rápido que un golpe al hígado, afirma García con preocupación. Aunque Andy Ruiz es conocido por tener una barbilla de granito, García lanza una advertencia sobre el castigo innecesario. Usyk no es un noqueador de un solo golpe como Deontay Wilder, pero su castigo es acumulativo. Robert señala que si Andy no ajusta su defensa y permite que el jab de Usyk controle el ritmo, terminará sufriendo una derrota por decisión unánime o incluso un nocaut técnico por agotamiento. Para García, la clave está en el contraataque inmediato. Cada vez que Usyk toque a Andy, Andy tiene que responder con 3. Si solo espera su turno, el turno nunca llegará. Robert García deja de lado la táctica y la técnica para hablar desde el corazón y la experiencia sobre lo que esta pelea significa para la historia del boxeo mexicano. Para García, un enfrentamiento contra Oleksandr Usyk no es simplemente una oportunidad titular, es la última puerta abierta hacia la inmortalidad deportiva o hacia el olvido definitivo para Andy Ruiz Jr. La advertencia más severa de García en esta etapa es sobre la percepción pública y profesional de Andy. Robert señala que el mundo del boxeo ya no ve a Ruiz como el underdog valiente que sorprendió en el Madison Square Garden, sino como un talento desperdiciado que lucha contra su propia voluntad. La advertencia final, García es contundente. Si Andy sube al ring contra Usyk y luce mal, o pierde por falta de preparación, no habrá otra oportunidad. El boxeo no perdona a quien no lo respeta 2 veces. El consejo de vida. Robert insta a Andy a recuperar el hambre de cuando no tenía nada. Contra Usyk, un peleador que pelea por el orgullo de toda una nación en guerra, el aspecto psicológico será tan pesado como los guantes. A pesar de sus críticas, García no descarta el poder de su expupilo. En esta conclusión,
Reconoce que Andy posee un don natural que ni siquiera Usyk puede entrenar: la explosividad en el intercambio corto. Si Andy logra conectar una combinación de 3 golpes en la mandíbula de Usyk, el ucraniano se va a dormir. La pregunta no es si Andy tiene el poder, sino si tiene el corazón para atravesar el infierno que Usyk le va a imponer durante 12 asaltos para encontrar ese segundo de gloria. Sentencia García. Para cerrar su análisis, Robert García define el resultado de la pelea basándose en el campamento previo. Según él, el resultado se decide meses antes de subir al ring. Escenario A. Si Andy se encierra en las montañas, se aleja de las redes sociales y entrena con la humildad de un novato, tiene un 40 a 45% de posibilidades de dar la sorpresa más grande del siglo. Escenario B. Si Andy entrena en su zona de confort, rodeado de lujos y amigos que dicen que sí a todo, Usyk le dará una paliza que pondrá fin a su carrera en la élite. Robert García concluye que Andy Ruiz tiene en sus manos la posibilidad de ser el primer bicampeón mundial de peso pesado para México de manera sólida, venciendo al mejor técnico de la era actual. Sin embargo, la advertencia final queda en el aire. El talento te lleva a la cima, pero solo el carácter te mantiene ahí. El balón está en la cancha de The Destroyer.